En este episodio vamos a conocer más acerca de la fiesta de Shavuot, que es una de las 7 citas o tiempos señalados que en hebreo se les llama Moadim, y que fueron instruidos por el Eterno para su pueblo con la finalidad de enseñarles principios espirituales. Tenemos Pesaj, que se le conoce como Pascua, Hamatzot, panes sin levadura, Omer Reshit, ofrenda de las primicias, Shavuot, que es Pentecostés, Yom Teruah, Día de las Trompetas, Yom Kippurim, el Día de la Expiación, y Sukkot, tabernáculos. También estos tiempos señalados reciben el nombre de Mikra Kodesh, que significa santas convocaciones, aunque Mikra también viene de la palabra ensayo. Por lo tanto, son ensayos, son eventos que como creyentes debemos conocer y guardar por su importante significado. Recordemos que muchos de los mandamientos que el Eterno estableció en su Torá tienen el propósito de enseñarnos principios espirituales mediante prácticas observables. Sobre Shavuot leemos en Deuteronomio 16:9 lo siguiente: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, a Adonai tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Adonai tu Elohim te hubiere bendecido. De los 7 Moadim hay 3 que se consideran fiestas, que en hebreo es Hag, que son motivo de gran celebración y gozo. Las 3 fiestas son Hag Hamatzot, que es panes sin levadura, Hag Shavuot, que es la fiesta de las semanas, y Hag Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Las demás citas son eventos que se agrupan a estas 3 fiestas. Por ejemplo, el sacrificio de Pesaj es la apertura de la fiesta de panes sin levadura. Omer Reshit es el inicio del conteo para la fiesta de Shavuot, y tanto Yom Teruah como Yom Kippurim también son tiempos señalados de preparación para la fiesta de Sukkot. Entonces, Shavuot es considerada la segunda fiesta del año. Shavuot significa semanas en hebreo, por lo que se puede traducir como la fiesta de las semanas. Se llama así porque, como leímos, se deben contar 7 semanas desde que se mete la hoz a la mies. Meter la hoz a la mies significa comenzar la siega de la cosecha de cebada, y esto sucede en Omer Reshit, cuando es entregada la ofrenda mecida de la primera gavilla o manojo de cebada. Levítico 23, 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º Shabbat contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. Existe confusión respecto a cuándo celebrar Shavuot, ya que la Torá no da una fecha fija como sucede con otras santas convocaciones. Sin embargo, la clave está en entender que en este caso el Eterno quiere que cada año hagamos el cálculo siguiendo sus instrucciones para saber cuándo celebrar Shavuot. El conteo inicia el día en que se ofrece el manojo de la cebada como ofrenda mecida, es decir, el conteo inicia con Omer Reshit, y Omer Reshit se cumple al día siguiente del Shabbat semanal que cae dentro de la semana de panes sin levadura. Cada año el Shabbat cae en un día diferente dentro de la semana de Hamatzot. Entonces, el conteo inicia en algún punto de panes sin levadura y termina al día siguiente del 7º Shabbat para celebrar Shavuot. Es decir, se trata de un conteo de 7 semanas más un día, o lo que es lo mismo, 50 días. Por eso, en el Brit Hadashah, que se conoce como Nuevo Testamento, la fiesta de Shavuot recibe el nombre de Pentecostés, que significa el día 50. Ahora veamos qué se celebra en esta fiesta. Como sucede con todas las fiestas del Eterno, las fiestas celebran el pasado, el presente y el futuro, así que son fiestas que trascienden lo temporal, por lo que Shavuot tiene una aplicación histórica, una aplicación mesiánica, una aplicación espiritual y una aplicación profética. Veamos su aplicación histórica. Las fiestas del Eterno siguen la línea de acontecimientos que los israelitas experimentaron después de su salida de Egipto. Pesaj conmemora la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Gracias a la sangre de un cordero que fue rociado en las puertas de los hogares, fueron salvados de la muerte y la esclavitud. Hamatzot representa el alimento que los hebreos consumieron los 7 días después de su libertad, que consiste en pan de grano de cebada sin leudar, y quedó como evidencia de que su salida y libertad se dieron de una forma apresurada, sin llevarse consigo ningún tipo de contaminación o leudante de Egipto.
Omer Reshit conmemora el milagro del cruce del Mar Rojo. Este fue la inmersión del pueblo de Israel, el bautismo en agua y el comienzo de un trayecto de 50 días por el desierto para llegar a su encuentro con el Creador en el monte Sinaí. A partir de Omer Reshit, los hebreos y los extranjeros que iban con ellos pasaron 7 semanas en el desierto antes de llegar al monte Sinaí, donde recibirían la Torá. Específicamente pasan por 7 lugares en los que el Eterno les brindó una lección diferente. En el desierto de Shur, la lección es que la libertad implica desafíos y dependencia al Eterno. En Mará aprendieron que la voluntad del Eterno puede convertir sus vidas amargas en dulces. En Elim se demuestra proféticamente las bendiciones de un gobierno teocrático y cómo Israel sería bendición para todas las naciones. En el desierto de Sin, la lección es que debemos rechazar una vida de búsqueda de placeres y deseos bajos o carnales. En Refidim, la lección es que necesitamos emuná, es decir, firmeza y fidelidad para ganar las batallas contra nuestro adversario. En Masá y Meribá se aprende que no solo de pan vivirá el hombre, sino también del pan espiritual, la dependencia a la palabra del Eterno. En el monte Sinaí la lección es que la obediencia nos hace ser una nación de sacerdotes y gente santa. El objetivo aquí es la santidad. Estos eventos registrados en la Torá son los eventos que deben ser estudiados en la cuenta del Omer y funcionan de preparación para la llegada de la fiesta de Shavuot, ya que las lecciones del desierto son un anticipo de cómo la vida puede ser transformada incorporando la Torá del Eterno y de esta forma preparar la disposición para recibirla en Shavuot. Entonces, Shavuot históricamente celebra el encuentro que los israelitas tuvieron con el Eterno en el monte Sinaí, donde les fue entregada la Torá, específicamente cuando el Eterno pronunció las 10 palabras que se les conoce como los 10 mandamientos. Esto fue el establecimiento del pacto, la alianza entre el Eterno y el pueblo de Israel. Podemos resumir que el pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud en Pesaj, es examinado y probado en el desierto, y es en Shavuot donde se les dan las instrucciones de cómo ser un pueblo según la perspectiva de Elohim, es decir, Él dio el conocimiento de cómo un pueblo en libertad debe operar según la voluntad del Eterno. Esto nos enseña que la libertad de los israelitas no solo consistía en salir de Egipto, también debían pasar por un proceso de preparación y crecimiento espiritual. Por eso tuvieron que pasar 7 semanas en el desierto, donde aprendieron importantes lecciones para preparar sus corazones y recibir la Torá y convertirse en una nación libre en Shavuot. Por eso la fiesta de Shavuot es la última fiesta de la temporada de primavera, ya que es cuando se completa la libertad del pueblo hebreo. Lamentablemente, conocemos que la primera generación del pueblo de Israel quebrantó el pacto, no llegó a consumar su completa libertad por el pecado del becerro de oro, entre otros pecados. Moisés rompió las primeras tablas, 3,000 personas murieron por haber rechazado al Eterno entregándose a la idolatría, invalidando el pacto del Eterno. En su misericordia el Creador sigue tratando con las siguientes generaciones de Israel, entregando instrucciones, entregando promesas de que el pueblo sería restaurado. Jeremías 31, 31 al 33. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto. Aquí está el fundamento del nuevo pacto, del pacto restaurado. En hebreo dice Brit Hadashah. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Aquí nos está hablando de la restauración del pacto, de un nuevo Shavuot, donde la Torá será de nuevo entregada, pero en esta ocasión, en lugar de ser en tablas de piedra, será entregada en la mente y en el corazón del pueblo. La pregunta es, ¿cómo sucederá esto? Bien, la restauración del pacto se cumple en la primera venida del Mesías Yeshua. Por eso las fiestas del Eterno son vistas como sombra y figura profética del plan del Eterno, son sombra y figura del Mesías. Fue la manera en la que el Eterno anunció a los israelitas su plan de salvación por medio del Mesías Yeshua. Así que veamos la aplicación mesiánica de las fiestas del Eterno, las fiestas de primavera.
Pesaj representa el sacrificio de Yeshua que murió como primogénito, es decir, en nuestro lugar, y su sangre fue la sangre del Cordero que nos hizo libres de la condena del pecado y la muerte. Hamatzot es el cumplimiento de que Yeshua nos limpió de la levadura del pecado por medio de su sacrificio y ahora somos hechos justos ante el Eterno para vivir una vida libre de pecado y un compromiso a la obediencia del Eterno. Omer Reshit anunció la resurrección del Mesías Yeshua como primicias, bendiciendo la futura cosecha de creyentes y dando esperanza de vida eterna. Entonces, Pesaj es el tiempo cuando Yeshua es puesto en el madero, fue sepultado iniciando panes sin levadura, fue resucitado en Omer Reshit, permaneció con sus discípulos 40 días enseñando todo lo que la Torá habla acerca de él, siguiendo el patrón de la Torá donde el pueblo hebreo fue enseñado por Elohim en el desierto. Y cuando se cumplieron los 50 días o 7 semanas, esto es en Shavuot, también conocido como Pentecostés, fue cuando el Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, descendió sobre los creyentes, puso Torah en sus mentes y en sus corazones para ayudarlos y dirigirlos a la verdad del Eterno, como había sido anunciado en los profetas y como lo había anunciado el Mesías. Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Shavuot representa la celebración de la entrega de la Torá en el monte Sinaí y también conmemora el derramamiento del Ruach HaKodesh sobre los creyentes en el Mesías. Así, con la fiesta de Shavuot se cumple parte del plan de salvación del Eterno con la primera venida del Mesías Yeshua, dando continuidad al pacto que el Eterno hizo en el monte Sinaí y dando libertad a su pueblo de Israel ahora por medio de Yeshua. Estos eventos que sucedieron con Israel en el desierto y los eventos que sucedieron con la vida de Yeshua son un prototipo del proceso espiritual que pasa todo creyente en el Mesías. Veamos. Pesaj representa nuestra libertad del pecado cuando reconocemos a Yeshua como Salvador, así su sacrificio entra en operación en nuestra vida, limpiándonos de nuestros pecados. Hamatzot representa el compromiso de quitar la levadura vieja, es decir, toda contaminación del mundo expresado en ideologías, en enseñanzas erróneas, en comportamientos, en mandamientos de hombres, para ser limpios del pecado. Omer Reshit, mediante la inmersión en agua, somos entregados a la muerte y resurrección del Mesías para llevar una vida de fidelidad siguiendo los pasos de Yeshua. Esta inmersión es la inmersión en agua, simbolizando nuestro compromiso de caminar en fidelidad siguiendo los pasos de Yeshua. Shavuot es cuando recibimos el Espíritu de Santidad que nos da el entendimiento de la Torá y nos capacita a vivir en obediencia a los mandamientos. De esta manera nuestra vida es sellada con el Espíritu Santo como garantía de la vida eterna. Por medio de Yeshua, la fiesta de Shavuot adquiere un mejor significado. Se trata de la celebración en la que Elohim permite un encuentro con cada uno de nosotros, derramando su espíritu de santidad, colocando su Torah en nuestras mentes y corazones para capacitarnos a vivir una vida de obediencia. Juan 14, 23. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como creyentes somos libres del pecado por el sacrificio del Mesías, que es nuestro Pesaj. Su sangre nos ha salvado de la muerte. Luego nos volvemos pan sin levadura al ser limpiados del pecado y de toda ideología y costumbre del mundo. Somos bautizados asumiendo la muerte y la resurrección del Mesías, que son las primicias. Luego el Espíritu de Santidad es derramado en nosotros en nuestro Shavuot, dándonos una mayor conciencia de lo que significa la Torá o voluntad del Eterno para nuestra vida. El Espíritu de Santidad nos da el poder de la obediencia. Lejos de lo que muchos piensan, el verdadero propósito del Espíritu Santo en nosotros es que nos capacite a seguir los mandamientos e instrucciones del Eterno. Así lo estableció el Eterno en su palabra. Ezequiel 36, 26 al 28.
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Una vez más, estos versículos hablan de nuestro Shavuot. Es en Shavuot cuando se vincula la Torá del Eterno, sus mandamientos, con el Ruach HaKodesh que es derramado sobre el creyente. Se cumple el propósito de Shavuot, que es la entrega de la Torá, vinculada con el Espíritu del Eterno para capacitarnos en la obediencia, con la finalidad de llegar victoriosos al encuentro con nuestro Creador y ser ahora bautizados en el Espíritu, como lo dice Yeshua. Juan 3:5 respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. La fiesta de Shavuot nos enseña que la verdadera libertad no se completa hasta que recibimos la Torá del Eterno en nuestro corazón y en nuestra mente por medio del Ruach HaKodesh. Recibimos las instrucciones que nos ayudarán a vivir como un pueblo libre. La evidencia de que somos libres y salvos es nuestra disposición a ser obedientes a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso, para nosotros, guardar las fiestas y comprender el significado profético y espiritual es de gran bendición para nuestro crecimiento en el conocimiento de la Torá. Seguiremos desarrollando este tema sobre la fiesta de Shavuot en los siguientes episodios. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.